Vamos sin más demora a entrar en el estudio de una iglesia más a la que el Señor le escribió una carta, el mensaje del Señor a las 7 iglesias del Apocalipsis. Este número 7, iglesia, representa a toda la iglesia, a la plenitud de la iglesia, a la iglesia del Señor de todos los tiempos y de todos los lugares. Es decir, este mensaje es para hoy. Y hoy vamos a ver el mensaje que el Señor le envió a la iglesia de Sardis. Y esta noche nos acompaña el pastor de nuestra iglesia en la Capilla Boyacá. Una hermosa iglesia, una iglesia muy linda, a donde el Señor nos llevó de una manera providencial. Es una iglesia linda, los saludamos a cada uno de ustedes, pero de manera especial saludamos al pastor Mauricio Beltrán. Buenas noches, Mauricio. Amado pastor, buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes en esta preciosa noche. Una gran bendición para poder tener el privilegio de estar junto a ustedes en este tiempo. Muy bien, Mauricio, y pues lamentablemente, digo yo, tenemos que empezar con noticias no tan buenas. Y es la realidad triste de esta pandemia. El COVID-19 que cada día está cobrando más víctimas. Hoy las noticias son realmente desalentadoras. No sé si, Mauricio, sabes algo de la realidad del COVID hoy en Colombia. Claro que sí, pastor. Lamentablemente las cifras no son muy alentadoras en nuestro país. Hoy, hacia las horas de la tarde, los indicadores en nuestro país ya anunciaban que por lo menos hay 102.009 casos confirmados de contagios. Lamentablemente, aproximadamente 3.470 personas han fallecido y en menos de 24 horas se han conocido cerca de 4.163 casos y son datos que deben llevarnos a colocar mucha atención a las indicaciones que nos dan. Es así, Mauricio, y lamentablemente uno quisiera pensar que de esa situación como iglesia estamos exentos, pero hemos visto hermanos de nuestra iglesia partir al reino de Dios, al cielo, por causa del COVID, y hoy algunos de nuestros hermanos están batallando con este virus. Por eso no bajamos la guardia, seguimos orando. Y no quiero generalizar, porque toda generalización es indudablemente pecado. Pero la verdad es que muchos de estos muertos, no todos, han partido a la eternidad por una excesiva confianza, por no tomar en serio la pandemia, por no hacer nada, digámoslo así, para prevenir aquello que indudablemente puede traer muerte. Es decir, muchos de esos se anticiparon, como oraba el pastor Giovanni Melo, se fueron antes por falta de tomar medidas preventivas. Y es que casualmente de eso se trata el mensaje en esta noche. Del mensaje que recibió la iglesia de Sardis. Una iglesia que estaba en un peligro mayor al COVID-19, pero parece que no le prestó mucha atención. Pastor Mauricio, por favor, leamos el texto para esta noche. Claro que sí, mi pastor Alfonso. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor y la leemos en esta noche. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama
de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Versículo 4. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Gracias, Mauricio, por esa buena lectura. Y le hemos colocado un título a la reflexión de hoy. Y está basada en el versículo 1. Si miramos bien el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Óigalo bien. Conozco tus obras. Tienes fama. Era una iglesia famosa. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Por eso la reflexión de hoy es: famosos, pero muertos. Famosos, pero muertos. Porque parece ser que esa era la condición de la iglesia del Señor en Sardis. Una iglesia famosa, reconocida, prestigiosa, todo el mundo hablaba de ella, parece ser muy numerosa, muy rica. Iba gente de todos los estratos sociales, gente de la farándula, famosa, pero muerta. ¿Qué podremos saber de la ciudad de Sardis, Mauricio? ¿Qué pudimos averiguar? ¿Qué era Sardis? ¿Dónde quedaba? ¿Qué características tenía? Claro, mi pastor. Sardis era una ciudad muy antigua. Fue fundada aproximadamente unos 1200 años antes de Cristo. Tenía una posición geográfica muy estratégica, pues estaba en el cruce de 5 rutas comerciales, convirtiéndose así en una terminal de llegada y le proporcionaba grandes ventajas económicas. Por otra parte, en esta época de la formación de las ciudades griegas, allí en Asia, era tal el poderío económico de Sardis que otras ciudades se fundaron sobre los ríos, y esto nos deja observar la lujosa y el índice de opulencia que había en esta ciudad. Asimismo, en la época persa, esta ciudad fue una de las más grandes de la región, por no decir la más grande. Fue famosa por su comercio textil. Se dice que allí se elaboró el teñido de las primeras telas. Pero fue bajo el Imperio Romano que esta ciudad recuperó, después de haber sido azotada, la posición privilegiada de economía después de muchas crisis. Su preeminencia política no lo logró alcanzar, ni sus antiguas glorias. Por esta razón la ciudad añoraba su grandeza que había perdido. Esta primer metrópoli de Asia, dice la historia, allí por medio de sus monedas acuñadas mostraban la opulencia. Esta seguridad y su valiosa riqueza produjeron en sus habitantes
una falsa confianza y una cierta ociosidad en medio de la ciudad. Es decir, que esta ciudad poseía, como su merced lo dijo hace un momento, una buena fama, pero una reputación libertina y lujuriosa. Tremendo, era una ciudad próspera, rica, grande, pujante, pero una ciudad inmoral, una ciudad libertina, una ciudad muy dada al pecado. Y qué interesante que en una ciudad como esa se haya plantado una iglesia como Sardis. La verdad no se sabe cuál es el origen de la iglesia, cómo surgió, no tenemos esa información, pero uno podría imaginarse que la iglesia empezó bien. Empezó con buenos fundamentos, con fe, fidelidad, celos, pero parece que se fue descarriando, digámoslo así, una iglesia descarriada. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Claro, pastor. En el versículo número 1, en primer lugar, Jesús es presentado como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y sería bueno, pastor, que nos explicaras en esta noche un poco acerca de qué significa que Jesús tenga los 7 espíritus de Dios. Así es, el número 7, no solo en el Apocalipsis, sino en los textos bíblicos, hablan de la plenitud. Así que cuando dice que Jesús tiene los 7 espíritus de Dios, está hablando de que la plenitud del espíritu está en él. Realmente la única esperanza para la iglesia de Sardis era el Espíritu Santo, el Espíritu pleno que reposaba en Jesús. Porque esta iglesia, por más que tenga fama, por más que tenga plata y que sea una iglesia numerosa, por más que eso, realmente le faltaba el Espíritu. Para los judíos, la función del Espíritu era doble. Lo más importante que hacía el Espíritu era, 1, traer palabra profética. Por eso este mensaje termina como todos diciendo, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la otra tarea principal del Espíritu Santo era resucitar a los muertos, levantar a los muertos. Por eso Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus, el que le va a traer a esta iglesia palabra y le va a traer vida. Qué interesante, pastor. Pero en segundo lugar, también Cristo es presentado como el que tiene las 7 estrellas. El versículo 1 lo dice así, para mostrar su autoridad, mostrar su soberanía, aquella soberanía que Él tiene sobre las congregaciones a pesar de las circunstancias que se vivían. Pastor, pero dentro de todo lo que hemos dialogado hasta el momento, surge una pregunta especial y es esta. ¿Qué sabe Jesús de esta iglesia? Básicamente Jesús sabe 2 cosas. Lo primero, su fama. Era una iglesia famosa. Y cuando uno mira este mensaje a Sardis, comparado con otros mensajes a otras iglesias, aquí Jesús va pero rapidísimo al grano. Y lo primero que les dice es, conozco que ustedes son una iglesia famosa. Tienen fama, tienen nombre de que están vivos, pero en realidad están muertos. Algunos comentaristas bíblicos dicen que cuando Juan dice esto, lo que está refiriéndose es a la buena prensa que tenía esta iglesia. Era una iglesia muy popular y no quiero que piensen en iglesias populares de hoy en día, ¿no? Pero era una iglesia así popular, famosa, a donde iban los artistas, los políticos, a donde iba la gente influyente. John Stott, un pastor anglicano muy respetado por la iglesia y especialmente por su servidor, dice
que la iglesia de Sardis indudablemente era numerosa, era grande, lo que hoy llamaríamos una mega iglesia. Era muy respetable, era la iglesia de moda, era una iglesia realmente que la gente decía, ¡qué linda iglesia! Pero mi pastor, si esto era así, ¿por qué Jesús dice que está muerta? Bueno, Mauricio, porque además de conocer la fama de esta iglesia, conoce la realidad. El Señor no se deja llevar por las apariencias, no se deja llevar por los números, por las multitudes. El Señor es muy crítico en su diagnóstico. Es decir, si Jesús hubiera ido con alguien a esa iglesia de Sardis, pues ese otro compañero diría, uy, qué iglesia tan linda, numerosa, avivada, mire quién está aquí, está el artista, está el futbolista, está fulano, pero probablemente Jesús diría, no sé, parece falso. No sé, pero a mí esto no me convence. Y por eso, a diferencia de otras iglesias que empieza diciéndole, oiga, chévere esto, bien aquello, de una les va a decir, ustedes tienen un problema. Y el problema es de que tienen nombre de que viven, son famosas, pero están muertas. Es decir, son puro nombre y pura fama, pero la realidad es otra. Tremendo, mi pastor. Por eso creo que para esta iglesia tuvo que ser difícil recibir una palabra de tal magnitud y sobre todo de aquel a quien ellos creían estar agradando. Probablemente ellos creían que honraban el nombre de Dios, pero qué sorpresa, era todo lo contrario. Pensaban que estaban vivos, pero en realidad, o su realidad era otra, estaban muertos. Y mi pastor, me llama la atención el hecho de que en esta carta, a diferencia de las anteriores, no se mencionan las persecuciones ni a los nicolaitas. Por eso deberíamos preguntarnos cuáles eran esos síntomas para que Jesús le dijera a esta iglesia que estaba muerta. Sí, es muy curioso, Mauricio, que no diga, oiga, conozco tu dolor, tu sufrimiento, sino que de una, como decimos, sin anestesia les va dando duro. No se menciona de los nicolaitas. En primer lugar, es indudable que la iglesia de Sardis está dormida. De hecho, en la carta les dice eso, que se despierten. No vigilan. Parece que es una iglesia que está confiando en su buena fama, en su nombre, en lo que se cree que era una iglesia viva. Pero a pesar de eso, Cristo lo que hace es que lo llama a despertarse. En esa carta le dice, despiértense, aviven, ojo, no tengan esa posición, digámoslo así, blandengue, floja, permisiva, porque indudablemente esta iglesia era permisiva con los nicolaitas, con la doctrina de Balaam, con todo eso. Era una iglesia que quería congraciarse y estar bien con todo el mundo. Indudablemente era una iglesia que había contemporizado con la adoración al emperador. Era una iglesia muerta, con fama, pero muerta. O sea, mi pastor, que podríamos decir que la congregación de Sardis era el modelo perfecto de un cristianismo inofensivo. Así es. Indudablemente era una iglesia que no era sal y que no era luz. Por eso el Señor en el versículo 2 le habla al ángel de la iglesia, que sabemos que es el pastor, y le dice, oiga, despiértense, porque si no voy a caer sobre ustedes como un ladrón. Voy a estar ahí sobre ustedes como un ladrón. En el versículo 3 le dice, voy a estar ahí como un ladrón y ustedes ni se van a dar cuenta. Ese llamado que el Señor les hace
a los de Sardis a ponerse vigilante. ¿Sabe por qué? Porque como ya lo dijiste, Mauricio, esta era una iglesia rica, poderosa, y era una ciudad, que se consideraba una ciudad muy segura. Sin embargo, en su historia, esta ciudad, Sardis, rica, poderosa y muy segura, 2 veces fue tomada, fue asaltada. ¿Y por qué? Sencillamente porque los vigilantes se durmieron. Y parece que esto fue lo que le pasó a esta iglesia. Es una iglesia muerta. Y pues si vamos a buscar culpables o responsables, el responsable principal es el pastor. El pastor es el causante de que esta iglesia esté muerta. Y por eso el Señor la llama a despertarse. Así es, mi pastor. Qué tremendo. Es indudablemente que Sardis estaba tan muerta espiritualmente, que era tal su mediocridad, que la verdad no la perseguían. Qué pena por esta iglesia que era famosa pero muerta. Pastor, parece que los de Sardis no terminaban lo que iniciaban, pues el versículo 2 del capítulo 3 nos dice lo siguiente, y quiero leerlo por lo menos en 3 versiones para que lo entendamos un poco más. Dice la NBI: despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Pero la versión de la Biblia, lenguaje actual, dice así: así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Y la NTV lo dice más claramente todavía: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Pastor, esta es una iglesia que dejaba todo a medio hacer. Es decir, que no llevaban nada hasta las últimas consecuencias. Así es, Mauricio, indudablemente a esta iglesia le faltaba un programa radical de discipulado, porque en su afán de congraciarse con la gente, pues lo aceptaban. Me imagino llegaban personas con infinidad de problemas y pecados y malos hábitos, igual que hoy, lo cual es normal. Cristo así nos ama y así nos acepta, pero la tarea de la iglesia y del Señor es transformarlos, es cambiarlos. No es consentir el pecado, es confrontarlo para que cambien. Amén. Pero ellos no lo hacían. De hecho, en el versículo 4, si uno ve, el Señor dice algo que es muy preocupante de Sardis. Dice: sin embargo, tienes en Sardis, y ojo con esta expresión, a unos cuantos. Es decir, realmente era la minoría, eran muy pocos. A unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Lo más probable es que esta iglesia está tan contaminada, que tiene tanta tolerancia al pecado, que se ha pervertido, que ha abrazado el culto al emperador, ha abrazado la impureza sexual. Por eso la referencia a que la mayoría ya había manchado sus vestidos, estaban manchada su ropa. Es importante que el texto diga que tiene en Sardis a unos pocos. Es triste, no era la mayoría. La mayoría está contaminada, pervertida, impía.
aunque eran ricos, poderosos, pero eran poquitos los consagrados. Así es, mi pastor. Aquí vemos el deterioro progresivo dentro de la iglesia del Señor. En las últimas semanas que hemos estado estudiando de las iglesias, las 7 iglesias, vimos a una iglesia en Éfeso, una iglesia que expulsó enérgicamente el nicolaitismo, pues no soportaban a los malvados y a aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran. En Pérgamo la herejía era un poco minoritaria. En Tiatira una iglesia con amor, servicio, fe, obras, pero toleraban a Jezabel, quien engañaba a la iglesia. Ahora vemos a Sardis, donde lamentablemente o afortunadamente unos cuantos, es decir, unos pocos, permanecen fieles sin manchar sus ropas. Así es, Mauricio, y es bueno que todos los que están conectados por el canal de YouTube, por la emisora Comisión Radio, por la página de Face, o que le llega este audio a través de un WhatsApp, pues sepan que la expresión manchar la ropa en el original griego tiene que ver con la impureza sexual. La impureza sexual promovida principalmente por los nicolaitas, que eran unos inmorales sexuales, pero de miedo. Los cristianos de Sardis mancharon sus ropas al acomodarse al ambiente socioideológico. Al permitir esas ideologías, ay no, es que debemos de ser tolerantes, entonces ojo con atacar esas ideologías, pues perdónenme, con amor en el Señor lo digo, pero la iglesia tiene que fijar una postura, y la postura es que amamos profundamente al pecador, oramos por su conversión, pero radicalmente estamos en contra de esas prácticas. Nunca las avalaremos y nunca las aprobaremos porque están en contra de eso. Hacer eso es abrazar el nicolaitismo moderno, es contaminar nuestras vestiduras. Y es triste decirlo, pero hoy uno escucha de cristianos que adulteran, de cristianos que tienen perversiones sexuales, aún de muchos que se dicen ser pastores, predicadores, que lo que son es unos pervertidos que contaminan. Miren, el tiempo de la Biblia, aún los no cristianos para sus cultos procuraban estar con la mejor ropa. No estamos hablando de esta ropa externa, pero para ellos era importante. Pero lo que significa para nosotros es que la ropa sucia es impureza sexual, es suciedad. De hecho, en Sardis había pues esta industria textil. Pureza sexual, vestiduras blancas, eso es. Bueno, mi pastor, en medio de tales circunstancias, podemos observar que a pesar de todo lo que estaba sucediendo en aquella iglesia, vemos al Señor dando una esperanza para aquellos que habían permanecido en fidelidad. ¿Qué promete Dios a los que son fieles, según el texto bíblico? Así es, Mauricio, y sobre todo ese puñado de personas que no habían contaminado sus vestidos. Realmente era un grupo muy pequeño. A esos fieles se les hace una promesa, y el número 1, que vestirán de blanco. Y esto no es cuestión de moda. El blanco, en el tiempo en que se escribe el Apocalipsis, era el color de la victoria. Cuando un emperador triunfaba, un rey triunfaba y entraba por una ciudad para celebrar la victoria, sus compañeros, su gente tenía que ir de blanco. Lo que está diciendo el Señor es que aquellos que seamos fieles a Él, vamos a formar su ejército, su corte de honor, que vamos a marchar triunfantes de blanco, que es una expresión que se va a repetir en el Apocalipsis.
Otra promesa allí en ese texto tiene que ver con el nombre. Y recordemos que Juan hace un juego del término nombre, porque en el versículo 1 dice que tienen nombre, de que viven, pero están muertos, el nombre. Pero al final el Señor dice que a esos fieles que se mantengan íntegros, que no se contaminen, el Señor dice, jamás, versículo 5, borraré su nombre del libro de la vida. Y sigue diciendo, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto es importante, amada iglesia, porque a veces hay personas que se preocupan por ser famosas en esta tierra, que se conozca su nombre. Y hoy en día estamos, pero en una farándula cristiana terrible, cantantes cristianos que exaltan su nombre, predicadores que exaltan su nombre, quieren ser famosos en la tierra. Yo no sé, pero en lo personal, yo quiero ser, si es que vale la palabra, yo quiero ser famoso en el cielo. Es decir, que cuando llegue al cielo, me digan, ¿usted cómo se llama? Fulano de tal. Ah, ok, su nombre está escrito aquí. En la tierra nadie te conoció. En la tierra nadie supo que eras alguien. Nunca fuiste famoso, pero que en el cielo tu nombre esté escrito. Así es, mi pastor. Por eso, haciendo un paralelo con la iglesia actual, da la impresión que muchas personas creyentes, evangélicos, aquellos que van de una congregación a otra como si fueran cafeterías o como si se cambiaran de ropa, lamentablemente van tras la última atracción eclesial. Van detrás de un gran predicador, de una iglesia numerosa, grande, viva y exitosa, si se puede decir así. Es triste reconocerlo, pero muchos van detrás de lo espectacular, del espectáculo. Es como si al pensar así, disfrutaran de esa buena fama y esto les hiciera sentirse más contentos. ¿Qué más podrían desear? Eso es, Mauricio. Iglesias famosas, pero muertas. Y sé que algunos pueden estar diciendo, ¿cómo así que muertas? No, pero ¿cómo así? Pero si esa iglesia... Mire, delante del Señor, Él sabrá cuál es la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque una pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿y qué pasó con la ley moral? Con esos dos primeros mandamientos. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Y número 2, no te harás imágenes para inclinarte ante ellas y adorarlas. Esos dos mandamientos están vigentes. Y hay iglesias evangélicas que quebrantan esos mandamientos porque tienen dioses ajenos. El Dios de ellos no es Jesucristo, sino el pastor o como lo quieran llamar. Y han hecho del culto, del templo, una imagen. Por eso muchos hoy en día están desesperados, angustiados, porque no pueden ir al auditorio. Hermanos, seguimos siendo iglesia. Sardis fue famosa por eso, por seguir el espíritu de Babel. Y no vamos a entrar en el tema, pero lo que pretendían los de Babel era hacerse famosos. Crear su propio nombre, que la gente lo reconociera. Y en la tierra la iglesia no está para ser famoso ni el nombre de las asambleas de Dios, ni el nombre de la gran comisión, ni el nombre del pastor fulano de tal, ni el nombre de este, ni el nombre de aquel. Estamos en la tierra para hacer famoso el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, en el único nombre que hay salvación y nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Quiero ir terminando porque sé que algunos tienen que ver la novela hoy.
Y están diciendo, pastor, rápido, que es que la novela, pues, usted ya sabe, pastor, la novela. Y quiero decirles esto. Dios no espera de su iglesia fama, éxito o popularidad. Dios espera de su iglesia fidelidad. Porque hay una nueva idolatría, Mauricio, en este siglo XXI. Y esa nueva idolatría, personas como Juan Stam la llaman exitolatría. ¿Y qué es la exitolatría? Es sencillamente rendirle culto al éxito. Que si la iglesia es grande, es numerosa, es prestigiosa, que si a la iglesia va la gente más reconocida del pueblo, pues somos una iglesia chévere, somos una iglesia una iglesia que tenga plata, la prosperidad. Pero cuando uno mira la Biblia, Dios a los que llamó no les prometió éxito. A Isaías no le prometió éxito. A los que seguían a Jesús, a los pescadores, no les prometió éxito. Al contrario, les dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también. Alégrense cuando los persigan. Oiga, Mauricio, y si es preocupante la exitolatría, hay otra peor, magnolatría. Y es el culto a lo grande, al gran predicador. Por eso a algunos predicadores ya no se les puede decir pastores, el siervo de Dios, el hermano, ni llamarlos por su nombre. Hay que ponerles un título así como medio rimbombante. Y el templo tiene que ser impactante. Y todo tiene que ser grande. Mauricio, a manera de conclusión y aplicación para nuestra iglesia de hoy, para los de la Gran Comisión. Si hay otros hermanos de otra iglesia, perdónenos, queremos hablar de nosotros, no queremos ofender a nadie. Pero nosotros, la Gran Comisión, ¿qué deberíamos hacer frente a este reto, frente a esta palabra tan dura que el Señor les da a los de Sardis, que les dice que son famosos, pero muertos? ¿Qué les diríamos? Claro que sí, mi pastor. A manera de síntesis, creo que deberíamos tener muy en cuenta estas tres acciones o recomendaciones que la palabra de Dios nos dan en esta noche. Debemos enfrentar esa denuncia, aquella que hace Jesús a su iglesia, a nosotros hoy. Pues sin darnos cuenta, podríamos estar muertos creyendo estar vivos y famosos. También debemos evitar los peligros, aquellos peligros del virus, no tanto del virus del COVID-19 que puede matar el cuerpo, pero hay uno más tremendo y es el virus de la mundanalidad, la exitolatría y otras idolatrías que pueden ir poco a poco matando la iglesia del Señor. Pero en tercer lugar, debemos tener en cuenta elegir la vida eterna que Jesús nos ofrece. Pues esto lo dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Apocalipsis, allí en el capítulo 3. Miremoslo por un momento. Dice así, el que salga vencedor se vestirá de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida. Y algo muy especial que el Señor nos da en esta promesa, dice, reconoceré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles del Señor.
Gracias, pastor. Con gusto. Claro, claro que sí, mi pastor. Agradecerles a toda la comunidad, a todas las personas que obedientemente acatan la palabra de Dios. Animarles y motivarles a seguir juntos extendiendo el reino de Dios en nuestras regiones, allí donde estamos ubicados como ministerio. Recordar que lo importante no es hacernos famosos nosotros, sino hacer famoso el nombre de Cristo Jesús. Mi pastor, muchas gracias por la invitación y Dios les bendiga. Amén, Mauricio, bendiciones. Y cerramos con una frase que quiero que ustedes la lleven en su corazón. Y es, cuando a Jesús se obedece, la muerte no prevalece. Cuando el creyente, cuando la iglesia a Jesús obedece, la muerte no prevalece. Amados, no dejemos que nuestra iglesia se muera. Es más, no provoquemos la muerte de nuestra iglesia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Desarrollando hábitos espirituales, teniendo nuestro tiempo con Dios, orando, ayunando, ganando almas, evangelizando, dejar de estar tan encerrados en nosotros y mirar hacia afuera, ganar a este mundo, evangelizarlo, discipularlo, formarlo, para que hagan famoso el nombre de Cristo. Y de verdad, el propósito de nuestra iglesia, de la Gran Comisión, es hacer famoso el nombre de Cristo. Ustedes nos van a ayudar cuando oran por nosotros como pastores. Oren por nosotros, para que Dios nos guarde de ser como el pastor de la iglesia de Sardis, que se durmió. Se durmió. Y lo que permitió fue que esa iglesia se muriera. Pero a la vez usted, como creyente, no se muera espiritualmente. Permita que el Espíritu Santo venga, lo despierte, lo cambie, lo transforme. Colóquese de pie y vamos a orar. Y vamos a pedir a Dios una bendición para nuestra vida personal. Ore por usted. Vamos a orar por nuestra iglesia, que no muera la iglesia local. Y vamos a orar por nuestros pastores. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te damos a ti la gloria y la honra por permitirnos estudiar tu palabra. Señor, esta palabra es para nosotros, porque indudablemente hay cosas de la iglesia de Sardis en nosotros. A veces nos llenamos de orgullo, de sobradez, de altivez, presumiendo que estamos vivos, pero sin darnos cuenta, hemos permitido que nuestras vestiduras se manchen con el pecado. Cuando queremos congraciar con este mundo, cuando queremos sonreírle a todas las ideologías y a todos los conceptos, cuando no tomamos la postura de ser sal y luz, así eso implique que esas personas nos ataquen y nos persigan. Señor, ayúdanos como creyentes a fijar una postura. Señor, a entender que nuestra meta no es agradarle a este mundo. No es agradarle a este mundo que vive en corrupción y en oscuridad, sino agradarte a ti, vivir para la gloria tuya. Señor, bendice cada iglesia, cada pastor, cada coordinador, cada líder de grupo de crecimiento integral, cada maestro de escuelas, y ayúdanos a ser radicales. Así eso implique que nos persigan, así eso implique que nos señalen y nos rechacen. Pero Señor, no permitas que se contaminen y se manchen nuestras vestiduras, que nos llamen fanáticos, que nos llamen intolerantes, que nos llamen lo que sea, que en este mundo nos rechacen y nadie nos conozca, pero que un día, cuando nuestro corazón
deje de latir, nuestro nombre esté registrado en el libro de la vida y podamos estar para siempre contigo con vestiduras blancas, celebrando la victoria de la vida, la victoria de la salvación. Señor, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí a desarrollar hábitos espirituales, a evangelizar a este mundo, a discipular a alguien. Señor, guárdanos de ser cristianos muertos, de ser iglesias muertas. Guárdanos de ser famosos, pero muertos. Señor, preferible, desconocidos, pero vivos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.